Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Continuando con la consigna de la tarea académica 1, vamos a realizar el video sobre el ensayo del título Violación de Derechos en Perú, la importancia de garantizar el acceso al aborto a las víctimas de violación. Mi nombre es Moisés Rumay Carrascal. Mi nombre es Brigitte Yasmín Cerropo Contreras. Mi nombre es Jeremy Flores Chaiño. Mi nombre es Jainer Vázquez Fernández. Bueno, para continuar con el tema, al hablar de un tema muy trascendental como es la violación sexual, es preciso destacar que es un acto que demuestra un desprecio particular por la dignidad humana y viola derechos fundamentales como el derecho a la integridad física, psicológica y moral, así como el derecho al libre desarrollo de personalidad, según establecido en artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Esto se agrava aún más cuando la víctima es una menor de edad debido a su mayor vulnerabilidad e indefensión debido a su desarrollo físico y mentalidad limitado. Además, si la violación va seguida de la muerte de la menor se considera particularmente depravada. Ante esto existen acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que respaldan esta posición. El acceso al aborto en casos de violación es esencial para salvar la salud de las mujeres y evitar que se obligue a continuar con un embarazo resultante de una violación, lo que podría considerarse una forma de tortura. Desde una perspectiva ética, la violación sexual es un acto inmoral que viola los principios de respeto, dignidad y la libre libertad de las personas. La violación sexual es un acto de poder y control que busca someter a la víctima y violar su autonomía y libertad sexual. Desde una perspectiva moral, la violación sexual es un acto que va contra los valores, principios de la sociedad y que se debe ser condenado y sancionadas competentes. Si bien es cierto, la responsabilidad moral se refiere a la capacidad de la persona para asumir la responsabilidad de las acciones que pueda realizar como tal, colocando a la moralidad por delante. El valor dependerá de las consecuencias de tales acciones, en este caso del Perú, en el cual se denuncia que se violaron los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto. Un gran debate a nivel nacional e internacional. El Comité de la ONU ha condenado estas acciones y ha criticado al Estado peruano por no proteger y respetar los derechos fundamentales de esta menor. Es crucial examinar detenidamente los conceptos de los derechos humanos, justicia, protección de las víctimas. Para ser moralmente responsables, las personas deben ser libres de elegir qué hacer. Solo entonces se puede asumir la responsabilidad para ellos. Y como la ética, la libertad se nos impone como una respuesta frente a las decisiones tomadas. En este caso, a partir de ello, nos hacemos la siguiente controversia. Perú estuvo en lo correcto al no proporcionar la información ni acceso al aborto legal y seguro a la niña indígena y rural víctima de violación. En nuestra opinión, consideramos que no estuvo en lo correcto al no proporcionar la información ni acceso al aborto legal y seguro a la niña indígena y rural víctima de violación. A continuación, defenderemos nuestra postura. Nosotros como ciudadanos esperamos que el Estado peruano nos brinde protección, especialmente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. En este caso, la niña no tuvo acceso al aborto debido a que en Perú su práctica está prohibida, a menos que la vida de la madre corra peligro, porque en el caso de la niña violada, ¿no? Se puede argumentar que su embarazo ponía en peligro tanto su vida como su salud mental, ya que era una niña, ¿no? Y no había desarrollado completamente su cuerpo y que había sufrido un trauma que difícilmente se superaría. Aunque la madre de la niña solicitó tempranamente el aborto, las autoridades peruanas se negaron a permitir que ella se realizara esta práctica médica. En primer lugar, el descuido, sumado más el desinterés por parte de las autoridades con los derechos de las víctimas de violación, generan que deberían ser protegidos por la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, no establece una claridad clara que permita a las mujeres sentir el derecho a una atención sanitaria adecuada, necesaria también para prevenir las consecuencias de la violación. Por ejemplo, una víctima de violación de 13 años
o más que corre el riesgo de morir en caso de embarazo, no tendrá acceso al aborto. Este caso nos hace ver que no existe reflexión y mucho menos una mínima carga de conciencia, demostrando así la discriminación total hacia la víctima, poniendo en riesgo su salud física y mental. En segundo lugar, las autoridades peruanas violaron su obligación de proteger los derechos de la niña, debido a que ella era una víctima de violación. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que tenga acceso a atención médica y psicológica, tanto para ella como para su familia. Al negarse a permitir a la niña realizarse un aborto, evadieron la responsabilidad y la obligaron a tomar medidas desesperadas. En tercer lugar, el procesamiento penal de la niña por autoaborto es un ejemplo de la falta de voluntad política en relación con lo de la protección de los derechos de las víctimas. En lugar de proporcionar a la niña el apoyo necesario, las autoridades peruanas la maltrataron y la denunciaron como una delincuente al cometer un acto ilegal. Esta actitud insensible y punitiva no solo es inhumana, sino que también contradice la obligación del Estado de proteger a las víctimas de violación, demostrando así la poca reflexión y ética de nuestras autoridades. En conclusión, consideramos que la negación del acceso al aborto a las niñas víctimas de violación no es un acto ético, porque vulnera la dignidad y la justicia de las personas que han sufrido una grave violación de sus derechos humanos y desconoce la ética del cuidado que se debe tener con estas personas que han sufrido un trauma psicológico y emocional, de modo que se deja entrever que respetar el derecho al aborto de las niñas víctimas de violación es necesario, porque nada nos garantiza dignidad que el reconocer su autonomía y su libertad. De esta manera, consideramos que también es importante que el Estado garantice el acceso al aborto legal y seguro para estas personas, así como brindarles apoyo, atención integral y reparadora. Asimismo, se debe trabajar en sensibilizar a la sociedad sobre la realidad y el sufrimiento de las niñas víctimas de violación y darles a entender que, por lo tanto, ellas tienen el poder de decidir sobre su propio cuerpo y su futuro. Así estaremos promoviendo valores éticos de responsabilidad y solidaridad hacia quienes más lo necesitan. Gracias.